te voy a contar lo que ha pasado. Hemos tenido la posibilidad de plantearle al presidente de la República, sé que el señor Dimitri Senmanche, de toda esta gente que está en el gobierno, es el único que no tiene fama ni de ladrón ni de corrupto. Es alucinante que tengamos solo Estamos a hablando uno. del ex ministro del Interior, ¿verdad? Es correcto, es correcto. El ministro del Interior llega sin que el presidente lo conozca. El presidente dice, no te voy a tenía miedo de contratarlo, pues es caviar. Pero bueno, Dimitri Semanche es un hombre de clase media que no puede ser caviar porque no es pituco. Y solamente para ser caviar dueño de ONG tiene que ser pituco. Entonces, es imposible. Dimitri es un hombre de clase media, nació en Surquillo, con una esposa y una hija, en una familia de clase media. Entonces, el presidente se dio cuenta. Pero lo más interesante y lo que se supone que tú quieres que yo hable lo que nadie sabe, ¿no? Esa es la idea, Sí. si no, no me entrevistarías. Dimitri Semanche logró establecer un nexo de confianza con el presidente y le podía hablar de tú a tú hasta con un par de lisuras, digamos yo. O sea, cuando tú hablas con un amigo, has visto cuando te has asado, tu amigo está haciendo algo mal y le dices un par de ajos y lo cuadras, no porque lo odies, sino porque, justamente porque lo quieres. Entonces, una cosa así. Entonces, eso le gustó al presidente, porque está rodeado de varios ayayeros. Yo, ahora que le hablo a Huamanga, me recuerdo, a ver, mira, acabamos de transmitir por televisión hace unos días las imágenes del presidente ahí en Ayacucho. ¿Te acuerdas que se perdió 2 horas? Y se encontró con Sí. líderes del Sendero Luminoso, lo han abrazado, hemos tomado el video y el Perú como si no le importara. O sea, a nadie le interesa si hemos podido mostrar imágenes de inteligencia, donde el presidente se saluda, que son dos personas más muy conocidas, que en Huamanga y a nivel nacional, porque dirigen esta cosa de Sendero Movadef, y no pasó nada, absolutamente nada. Y después el presidente, viendo todo este tema de Bruno Pacheco, que entonces ya sabíamos que tenía cáncer de colon terminal. El cáncer de colon es uno de los más dolorosos. Entonces, tengo entendido que la esposa o la amiga, no sé quién fue con los exámenes en la mano 10 días antes, decirle, señora fiscal Barreto, mire lo que tiene mi esposo para aprobarlo. Y luego la fiscalía fue pidiéndole documentos. Y luego él se entrega, pero no se entrega con mucho dolor. O sea, yo no sé si en esa casa de seguridad o está en una clínica en total secreto, no tengo ni idea. Lo único que sí sé es que ese hombre está muy mal y tiene una enfermedad terminal. Además, tiene la diabetes que termina de fulminarlo. Entonces, el presidente se enteró y tengo entendido que el presidente se quebró. O sea, es como que tú y yo hayamos sido amigos. O sea, no nos hablamos, no nos miramos, nos escupimos, pero en el fondo recordamos que somos amigos. Y si me entero que algo te ha pasado, probablemente llore. Igual. O sea, el presidente se quebró. Ahora, al margen de esa situación, Bruno Pacheco no quiere morir sin decir las cosas. Y yo diría que ha dicho solo dos cosas muy concretas, pues todo es especulación. La primera, que este señor poco lucio que dice, tengo la conciencia cochina, Beder Camacho, lo habría ayudado a fugar con conocimiento del presidente. Eso ni lo dudo. Pero que haya usado a un tipo tan bruto y limitado como Beder Camacho parece muy tonto, pero en fin. Y el hecho que tenían monitoreado a Bruno Pacheco. Yo sé la otra historia, de que en el camino a Guará lo hicieron parar en Ancón, porque países que lo llevaron encapuchado y le pusieron un arma para amenazarlo y para que tire su celular al mar. Yo te sugiero, si conoces gente, puedes poner un buzo allá y buscar el celular del señor Bruno Pacheco en el mar de Ancón. Pero bueno, ya se fue a Guaral, a Huacho, no tengo ni idea. Y de ahí ha sido una serie de rutas que ha tenido este señor. Y el segundo tema concreto es el hecho de decir que se usó a los edecanes para recibir el dinero de unos generales de la policía. Ese tema realmente es grave. Son dos temas concretos. Si esos dos temas concretos la Fiscalía de la Nación los tiene ya acreditados, era por eso que estábamos esperando hoy, o sea, ya son creo las 9:00 de la mañana, esperamos a las 6 y habíamos esperado las capturas. Está todo listo para las capturas de los Beder Camacho, de los edecanes, de los generales. Incluso tengo entendido que la fiscalía ha logrado imponer al juez el argumento
jurídico para poder dar captura a congresistas. Esta sí también es otra pepa, otra pepa. No es, han intentado para el presidente, no lo voy a negar, pero eso fue ya imposible. Pero sí con los congresistas. En otras palabras, las próximas capturas que tendríamos hoy, mañana, no sé, sería, o pasado, serían de los Beder Camacho, los edecanes, los generales estos, y quizás un par de alcaldes, entre ellos el alcalde de Anguía. Porque más que esa chica altanera, Jennifer Paredes, la hermana que ha sido asumida como hija, más que eso, son importantes el alcalde de Anguía. Y yo aquí quería decir otra tercera pepa. Por favor, te escuchamos, Fernando, te Sí, escuchamos. pero estoy pensando cómo lo digo. Suéltalo, suéltalo. Mientras sé que el señor Dimitri Semanche, con su buena fe, ha tratado de dar una propuesta al señor presidente, todavía hay que decirle al señor presidente Castillo, para poder manejar una transición de consenso y estrategia. Es decir, un consenso para poder buscar un gabinete. El Estado peruano, a los que me están escuchando o viendo, el Estado peruano es como una casa grandota. ¿Has visto esas casas ayacuchanas antiguas, llenas de un montón de habitaciones? Y vengo yo a la casa de una de las casonas del potentado Chichu Barbosa y agarro y las ensucio. Además, como somos limeños, somos peores. Entonces, ensucio tu casa, cada habitación ensucio. Entonces, dices, ¿cómo saco esta ofela del demonio? Entonces llamas a mi hermano, que sabes que mi hermano es un hombre decente, y dice, oye, Lucho, está tu hermano acá en Ayacucho, mira, está que destroza mi casa. Chicho, disculpa, mi hermano, sabes cómo está mal de la cabeza. Sí, yo lo sé. Entonces viene Lucho Ayacucho y te dice, no te preocupes, Chicho, yo voy a hacer una propuesta para contratar a los mejores para que por lo menos limpien las principales 10 habitaciones, porque están muy sucias. Ya después tú ya podrás entrar y seguro lo podrás alquilar y podrás recuperar todos los destrozos que te ha hecho mi hermano. Listo, le dices tú a mi hermano. Igual fue una cosa similar la O que le sea, lo que, propuso al presidente. exacto, o sea, lo que nos estás comentando es de que Dimitri, el exministro del Interior, le propuso hacer esa limpieza interna y que posiblemente Castillo salga del gobierno. A ver, voy a esto. La propuesta del señor Dimitri, hasta donde yo tengo entendido, era la de ayudarlo. Primero lo que hizo fue identificar cuál es esa suciedad que he puesto yo en tus habitaciones, para que la gente siga entendiendo la metáfora. Un ejemplo, estamos por importar urea a $700 cuando ya en el mercado bajó a 300 y recién la licitación es el 15 de agosto y si llega la urea, en el mejor de los casos será a fines de septiembre, porque es internacional, cuando hay urea ya en Perú y no la quieren hacer porque la comisión es menor. Tema uno. Tema número dos. Si tú y yo fuéramos gente muy humilde, tú tienes tus hijos, yo los míos, uno se enferma, tendríamos que ir a una posta, a un lugar de misa, porque no tenemos seguro. No hay una sola pastilla partida por la mitad, porque toda esta delegación, los gobiernos regionales, ha convertido eso en corrupto. Tercero, hay 6 millones de peruanos que no tienen manera. Si hay en Huamanga nomás cuando te mueves un rato no hay señal. Si te mueves un poquito más allá, no hay señal. ¿Te imaginas en el resto de provincias donde hay centros poblados? No hay nada. Y quieres avisar, coordinar, quieres saber, quieres ver el mensaje, quieres saber si te han hecho un depósito chiquito para no viajar por gusto, ¿no? No hay. Cuarta cosa sucia, el Ministerio de Trabajo emitió 2 decretos supremos, uno que prohíbe de alguna manera la tercerización de las empresas privadas y eso perjudica muchas actividades grandes como la minería u otras. O sea, lo que quiere que la gente sea nombrada con estabilidad, eso es una locura ahora, encima en plena época de crisis. Y había un decreto supremo que planteaba flexibilizar las reglas para que haya huelgas más rápidas. O sea, saltarse el tema de la negociación y pasar a inclusive huelga de personal de confianza, como el tema del aeropuerto, para los que te ayudan, que te ríen los aviones, que fue un escándalo. Con este decreto ellos pueden ir de frente a huelga. Y eso es una locura, pero no creo que ni en Cuba exista eso.
Entonces, y el decreto supremo fue bloqueado por el Consejo de Ministros a instancia del ministro de Economía. ¿Y qué crees? Hace unos días lo firmó el presidente entre gallos y medianoche sin esa autorización y ya está firmado. Ese es otro ejemplo. Para que no me digan que estoy ideologizado, que lo odio al presidente y que mamá, no, este señor lo odia, no, nada. Estoy hablando de cosas concretísimas. El caliwarma no llega bien, el arroz que debería tener proteínas y nutrientes es un arroz masocotudo que no tiene nada. Y la comida que dicen que es de res, en realidad mucha es de caballo y burro, que no, nadie se muere por comer carne de burro y caballo, solamente que lo que pasa es que te la venden como de res a 40 cuando en realidad vale 10. Y así puedo señalarte 100 ejemplos de los cuales, digamos, te quedas con 10. Recomiendo leer el artículo de Lampadia de Jaime Altaus en la página Lampadia, que él de alguna manera resume esto. Fernando, pero los más entusiastas y los más fanáticos del gobierno de Pedro Castillo te van a decir seguro que lo que tú mencionas, estas problemáticas que tú has mencionado esta mañana en Radio Sónica, también se vivió en el gobierno de PPK, de Vizcarra, de Sagasti, de Alan García, de Fujimori, de Toledo, etcétera. Sí. ¿Se vivió también en esas épocas algo similar como esto? ¿O este gobierno ya sobrepasó la falta de conocimiento, de manejo de la administración pública y la corrupción ha servido? Aquí pasa el otro rollo, pues no, mira. Soy una persona que cree que el Perú es un país clasista. Lo hemos hablado tú y yo inclusive hasta fuera de cámaras. Soy una persona que vive en el mundo privilegiado de Lima. Y además soy de un privilegiado dentro de Lima. Privilegiado por el acceso a la educación que he tenido, mis relaciones sociales y, entre comillas, mi culturita, por hablar un poco con humor. Pero es un país donde la gente no tiene ese acceso. Entonces, yo sí creo, porque además vamos a sincerar el 28 de julio, yo voté por Pedro Castillo. Voté y lo hice público, inclusive publiqué mi voto. Y creo, ¿por qué lo hice? Porque justamente conozco el interior del país y conozco la desigualdad en que vivimos y es absurda esta desigualdad. Te pongo el ejemplo de los mineros artesanales que conozco, que son de tu edad, Chichu. O más jóvenes que tú, que tienen ya 2 hijos, esposa que mantener, y haces un centro poblado de 2.500 familias y a una sola mujer el Estado le da, ¿sabes cuántas hectáreas? No 4, no 100, 17.000 hectáreas. ¿Sabes lo que significa que el Estado le dé a Chichu Barbosa 17.000 o a Ofelan? No, mejor a Ofelan, porque como es Ofelan, a él seguro sí le dan, ¿no? Y ese Ofelan de repente ya no tiene capacidad de apalancamiento porque es puro apellido. Entonces viene la gente que necesita comer y necesita ver la forma de poder explotarlo. Cuando yo explotar el oro no es que salga pues con una piedrota de oro, la vende y se hace millonario y se come la camioneta, no. Sale una piedra y de repente hay que hacer cosas para sacar el oro y esa piedra grandota la llevan en un saco, la tienen que cargar y de repente se la compran a 50 soles. Y con esa piedra hace toda la ruta y termina en la planta procesadora de Nazca, Palpa, no sé. De ahí sale ya como oro y de repente vale $500. Y ya cuando ya llega a su destino es como la droga, y allá vale 3.000. Pero a él le pagaron 50 soles. Entonces, estos explotadores de estas concesiones fabrican sus propios grupos artesanales de la gente que tiene hambre y a veces les cobran, ¿sabes cuánto? Hasta la mitad de lo que sacan. O sea, esa piedra, inclusive si sale 2 piedras, una para el dueño de esa concesión que no ha hecho nada, porque el otro arriesgó su vida. Entonces, yo estoy trabajando muy cerca del caso de Carabelí, en Arequipa, donde ha habido muchos muertos, y últimamente un intento de incendiarlos. Iban a morir asfixiadas 500 personas, y en Lima, en Ayacucho, ni enterados. Pero en Ayacucho también hay minería informal, artesanal, igual en Patás, igual en Apurímac, igual aquí, igual allá. Entonces, es un fenómeno nacional. Se calcula que son casi 1 millón de personas que viven de esto. Entonces, ¿qué te digo? Había una promesa del presidente
de resolver ese problema, que en mi punto de vista tiene que ver con el asunto de entregarle concesiones en propiedad a los mineros artesanales que se conforman como empresa. Pero para eso el presidente había hecho promesas para los pobres. Es decir, el presidente Castillo, si siente una rabia hoy el 28 de julio, porque este hombre dijo que iba a ayudar a los pobres del país a tener oportunidades, a poder salir adelante. Y no lo está haciendo. No lo ha hecho. Ha sido un desastre, un gran desastre, porque además contó con ministros ideologizados de Cerrón. Y yo sí puedo afirmar públicamente que Cerrón es un gran delincuente ideologizado, pero delincuente, un hombre que roba. Y los robos que acusan al señor Castillo tienen que ver con otra dimensión, que es la que yo no sabía cómo decírtela, que es que vivimos en un estado fallido y vivimos en un narcoestado. Los que mandan son los narcos. Solo que ahora los narcos se ponen saco y corbata como yo, sin corbata, o son jóvenes como tú. No son gordos y viejos malosos. De hecho, en México tenemos narcos que son graduados de Harvard. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es un país que yo le puse una palabra eufemística, le llamé los mentores. Los mentores. Pero en el fondo son los narcos, son los que dominan el mercado peruano y los que colocan políticos, colocan alcaldes, gobiernos regionales, y seguro estoy tocando carne en Ayacucho, pero esa es la verdad, esa es la verdad. El narcotráfico con sus fondos permite la existencia de empresarios que dicen que son constructores, que generan proyectos, y esos a su vez pasan a menores escala y se reparten por todo el país y terminan financiando a 10 candidatos, les da igual porque tienen dinero y el que gana está con ellos, y así en otras palabras, así se vaya Pedro Castillo, así se vaya Cerrón, así se vaya quien sea, vamos a elegir a esta gente ahora en octubre, creo, ¿no? Las elecciones creo que son en octubre. 2 de octubre. 2 de octubre. Y esa gente va a terminar siendo los que van a manejar el Estado desde sus regiones a partir del próximo año. Entonces, no es que el presidente Castillo sea el origen del mal. Tienes toda la razón. Kuczynski robó, Humala robó, y muchísimos millones. Vizcarra es el más sinvergüenza en ese robo, controlando el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda. Y nadie los toca. En el comercio hay instrucciones de no tocarlos. Lo sé porque un gran periodista de ahí, no voy a decir su nombre, presentó 3 reportes y no se los publicaron porque la orden es no tocar. Por eso el chico renunció. Entonces, regresando a los temas, sí es verdad que ha habido en la derecha esta corrupción. Y claro, si ponemos en comparación, vamos a decir, lo que está robando Castillo es menos, eso es innegable. Pero la estructura de poder que él está permitiendo y las impunidades de estos mentores hace que otros estén robando bastante, en particular con la salida del tema del narcotráfico, y de eso Vizcarra también tenía conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pedro Castillo ya no se puede quedar porque ha degradado la conducción de jefe de Estado. Lo que va a ocurrir es que cuando se hagan públicas estas detenciones, y escuché la presentación en CNN del señor Benji Espinosa, el abogado hasta ahora, ojalá que ya no lo sea más, porque lo ha engañado mucho el presidente, le decía al periodista Fernando Rincón, oiga, si la fiscalía descubre que este señor se ha robado el cuadro, se ha robado el teléfono, se ha robado el agua, se ha robado el saco, ¿vas a seguir dejando confiar que él se quede en la casa? No puede, o sea, no puedes hacerlo, puede robar otras cosas, puede hacer otro tipo de daño. O sea, si tú reconfirmas eso, por más que el sistema constitucional diga que, entre comillas, solo puede ser acusado después del mandato, ¿cómo hace para tenerlo en la casa cuando hay una red criminal que está funcionando? Entonces, yo creo que la Fiscalía, su deber es demostrar que existe la red criminal y lamentablemente evidenciar que el presidente la encabeza. Quizás
el sistema jurídico no permite acusarlo, pero el sistema político sí lo permite. Entonces, en ese escenario, la vacancia yo la veo inminente. Pero la señora Lady Camones, yo pensaba que su nombre la hacía un poco frívola, ha estado más o menos cuerda diciendo que ella comprende que el presidente no está a la altura de un jefe de Estado y también comprende que hay que investigar la corrupción de Dina Boluarte. Así que me parece que ella tiene claro un panorama de lo que se viene. Pero Entonces, ella, pero no Acuña. ella, pero no Acuña. Pero yo estoy tratando de leer ayer la entrevista en el programa del señor Beto Ortiz. Creo que en estas circunstancias puede depender mucho de Acuña, pero en particularmente las mujeres pueden al final sacar su propia personalidad e independizarse. O sea, es más probable que si fuera hombre negocie cosas, pero ella como mujer puede encontrar que ese es un momento histórico, ¿no? Entonces, no importarle lo que diga Acuña. Ahora, Fernando, y en ese caso, que Pedro Castillo, no, en primer lugar, que Dina Boluarte sea vacada, posteriormente Pedro Castillo, y asuma, por mandato constitucional, tiene que asumir por el presidente del Congreso, ¿no? Camones, en este caso. Algunas voces de esta generación autodenominada Bicentenario ya han precisado, por lo menos en Ayacucho, de que si eso pasase, ellos iban a ir a las calles porque no veían correcto que la presidenta del Congreso asuma un posible cargo de presidenta por mandato constitucional. Y dicen aquí que todos tienen que irse. Se va Castillo, se va Dina y que también se ve el Congreso. ¿Esa también puede ser una salida que tú consideres o no? Yo tengo entendido que dentro de la propuesta del señor Segmanche no solo estaba la de la transición con gente que limpie la casa, sino también con la idea que el propio presidente anuncie el adelanto de elecciones. Un milagro podría ser que el presidente hoy anuncie el adelanto de elecciones. Tú que lo conoces un poquito más a Castillo que nosotros, los Ya, normales, los mortales. ya, ¿Tú ok. crees que se animaría a decir esto hoy día en su mensaje a la nación, adelanto de elecciones? ¿Tú crees que tiene una pizca de posibilidad? Si tuviera a Dimitri Semanche al costado en este momento, yo diría que sí. Pero tiene al costado a un par de cubanos, tiene al costado a Cerrón y tiene al costado a Chero y encima al mentiroso de Benji Espinosa, así que no lo creo. No lo Imposible que creo. eso pase. Imposible. Imposible, porque ahora yo estoy muy rayado, voy a usar la palabra coloquial, muy rayado, porque Pedro Castillo se mata diciendo que quiere mucho a Dimitri, que lo respeta mucho, pero de alguna forma mi intuición dice que lo ha querido usar porque Dimitri Semanche se ha convertido en las últimas 2, 3 semanas en un factor de equilibrio y de una legitimidad propia, personal, que se la ha ganado a pulso, ha estado en televisión, no ha estado ocultando las cosas, ha estado diciendo cómo las ve, y sin embargo el presidente, a ver esa buena imagen, lo quería poner de premier, pero con la misma estructura de gabinete que él y Cerrón querían. Entonces yo me imagino, porque no me consta, que el señor Dimitri Semanche no ha aceptado eso, porque Obviamente. eso era hacerse harakiri, eso era hundirse. Entonces, pero si el presidente no sabemos qué ocurre hoy en el Congreso, no sabemos cómo va a reaccionar frente a las capturas. El que tengo entendido que está moviendo operadores para ver qué pasa en la fiscalía, cómo paralizar, cómo neutralizar, cómo destruir a la fiscal de la nación. Está moviendo contactos para ampliar contactos con la fiscalía. Está moviendo cielo y tierra. Es porque ya no solamente es un tema de sobrevivir, sino porque quiere seguir en el poder. A mí me parece que con esta perspectiva, escúchame, el propio Pedro Castillo encargó a funcionarios de gobierno armar carpetas para investigar y meter preso a Cerrón. Y ahora están juntos. Es una situación un poco rayada, un poco loca. O sea, si yo sé que eres un ladrón y te estoy haciendo investigar y te quiero meter preso, ahora eres mi aliado. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Y luego está el otro factor que no hay que disminuir, porque ahora son los jóvenes del Movadef. O sea, ayer no es extraño que haya salido esa resolución liberando de la cárcel a 35 miembros de Sendero Luminoso Movadef, de los cuales varios son paisanos tuyos, ¿no? Entonces,
esas personas, yo no estoy acusando a las que tengan que estar, que se deben estar confinados para toda su vida en la cárcel, ¿no? Pero es muy raro que en pleno 28 suena, casi sonó como un indulto presidencial, ¿no? Por Entonces, supuesto. es obvio, no ha sido uno, han sido a todos, absolutamente a todos. El caso involucra a 70 y tantas personas, de las cuales 35 son los que estaban dentro de cárceles, y ahora, de la nada, todos a su casa. Y agregando ahí, Fernando, pero que te corte, lo que pasó, o lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? En este desfile patriótico de las Fuerzas Armadas, donde los miembros, los comandos Chelín de Huántar, después de casi más de 20 años, no van a estar pues liderando toda esta marcha que ya se tenía acostumbrado en nuestro país. Eso también es un Marcha factor. a puerta cerrada, Así es. además, dicho sea de paso, porque nuestras marchas eran públicas y contaban con el aprecio de la población. Mira, un poco redondeando esto, Chichu, creo que el presidente de la República lamentablemente está haciendo, lo están desnudando muy rápidamente. Ya no es un tema de conversar con alguien, de recibir 10.000, 20.000 soles cuando empezaba y llegaban sus paisanos. Estamos hablando de una estructura que está por encima del muchacho Alejandro Sánchez, de Jennifer. O sea, los medios de comunicación ahí están mostrándonos las cosas chiquitas, que 20.000 soles por acá, que 20.000 soles en una, 20.000 dólares en una cajita, que no, estamos hablando que la estructura organizada es criminal y tiene que ver con esos famosos mentores del interior del país. Entonces, ojalá que la fiscalía tenga cómo probar esto, ¿no? Ojalá que termine de juntar todas las pruebas, ojalá que empiecen las capturas. También sé que el señor Silva ya se animó a entregarse, que está viendo la manera de estar libre y ya no quiere, y ya si ese señor entrega, pues eso sería la cereza. Entonces, como voy a repetir, siguiendo la palabra de Rincón, si ya está totalmente convencido que el presidente lidera, mira, voy a hacer una palabra, no es que lidere una organización criminal para mí, él coordina a varias organizaciones criminales, que es diferente, porque esas organizaciones preexisten a él, y si él va preso, las organizaciones van a continuar. O sea, no es que si el presidente va detenido y es investigado, no va a haber corrupción. No, esas organizaciones existen porque existen a partir de este concepto del narcoestado y estado fallido, ¿no? La cantidad de personas, allá en Huamanga mismo, que tienen tanto dinero y los ves dando vueltas al parque, dicen usted, ¿no? Al parque dan vueltas para acá, Así es. dan vueltas para allá y van a un par de discotecas y ya no hay dónde más de ir. Y con ese ayacuchano millonario, por origen lícito o ilícito, quiere venir a Lima a hacer gran empresa, los limeños lo aplastan. Y lo aplastan o lo destruyen, en el sentido de su universo de capital. Se suponía Exacto. que el presidente inclusive iba a ayudar a que esas burguesías regionales avancen. Tampoco hizo eso. Entonces, no sé ya por dónde buscarle una buena señal al presidente, porque trato de ser objetivo, ¿no? El presidente de la República es un hombre, ya en privado se me explica que te puede escuchar 15 minutos y después ya no te entiende. Y después te dice, sí, Chichu, sí, tienes razón, lo que tú dices es verdad. Luego vengo yo, le cuento otra cosa y ya te cambió de opinión. Y para juramentar un cargo, así él te llame, así te pongas la banda, así estés, mientras no juramentes 5 minutos antes te pueden cambiar, porque hay presiones muy fuertes. Así es. Fernando, y acotando lo que tú dices, ¿no? De lo que el presidente Castillo no ha podido tampoco hacer con esta clase, digamos, acomodada de las provincias, como tú bien precisas. Contarte, por ejemplo, aquí en Ayacucho, los medios de comunicación aliados al gobierno, que han estado apoyando desde la campaña, y justamente hace pocos días conversábamos en una reunión de pura casualidad, estaban preocupados y decían, ¿cuándo el gobierno nos va a dar plata a los medios de comunicación regionales? Ellos querían, y decían, ¿no? El presidente Castillo nos ha prometido de que cuando él gobierne, toda la plata de los medios nacionales iban a venir aquí a las regiones. Están esperanzados con eso, obviamente, y yo les decía, oye, pero oye, no sean tontos, no, nunca va a llegar eso. No, el Castillo nos ha prometido, ilusionados, emocionados, esperando hasta ahora, ya pasó un año de gobierno, su dinero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El dinero de publicidad que el gobierno les asigna, ¿no?
Fernando, ¿estás ahí? Creo que te hemos perdido. Aquí No, estamos ahí, estoy. estamos ahí. Y entonces, y me parece curioso. Fernando, el tema de los militares, el ex vicepresidente de la República, Luis Pietri, dijo ayer en un audio de que las Fuerzas Armadas no deben inclinar el día de hoy su espada frente a Pedro Castillo. ¿Tú crees No, que di la frase completa, frente a un tarado. a un tarado que tenemos como presidente, así es? Así es. ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas estén también planeando algo curioso para el día de hoy o en los próximos días? Tengo entendido que la policía está sometida, pero tengo entendido que las Fuerzas Armadas están en alerta, están tratando de analizar la situación. Lo de hoy día puede ser simbólico y a la hora el protocolo de tenerlo allí, saludarlo, pero sé que más de alguien no va a ir. Tengo entendido que hay autoridades, inclusive civiles, que no quieren estar. Hay mucha, o sea, igual que en el Congreso, a la hora que el presidente Así ingrese, es. mucha gente se va a parar. Dios quiera que no nadie se le ocurra algún tipo de otro exabrupto, pero al igual en las calles van a estar, toda esta gente que está a favor de Pedro Castillo y que ha estado gritando ayer, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, y si lo sacan y lo vacan a Pedro Castillo, romperemos en las calles. O sea, es una frase quizás más senderista o es una frase muy radical, porque la verdad también es la otra cosa, Chichu. Al interior del Perú, como mucha gente no está muy informada, creen que todo esto es por un asunto de racismo o por un asunto de que no lo dejan trabajar. Así Y es. la verdad no es esa. Es un hombre que no tiene ni idea de cómo salir de esto. Yo critico muchísimo a la congresista Patricia Chirinos. Normalmente me parece que a veces dice tonterías, pero hace 2 días dijo una cosa simple y brillante. El presidente Castillo no tiene ni idea de cómo salir de esto. Ni idea. Entonces, ¿por qué voy a repetir el factor Dimitris en Manche? Porque él sí le planteó un esquema de salida, ¿no? Que inclusive, bueno, no puedo hablar más de eso, que inclusive llegaba inclusive hasta la posibilidad de ayudarlo a que no vaya preso, ya con eso lo dije todo, Exacto. inclusive de ayudar, o sea, una salida política para él, Una ¿no? embajada. No puedo dar el detalle, pues no puedo, pero es toda una propuesta integral. Claro. Y luego conversaba con políticos viejos, conversaba con militares, porque finalmente, ¿sabes qué? No se trata ya de que vamos a pasear en burro, desnudo al presidente, a azotarlo como los ronderos, no. El hombre tomó el poder, el hombre fue esperanza para mucha gente y destrozó la confianza, pero lo peor es que destrozó el Estado y que que si el ministro era su compañero de colegio como Silva, si el ministro era alguien de confianza de Cerrón, ya a esta altura el partido da igual. Lo real es que ha destruido al Estado y hay que reconstruir eso. Entonces, si eso implica tener a Pedro Castillo lejos, mejor, pero se requiere una transición. Y lo que está pasando ahora es que con Cerrón, con el apoyo cubano, con el apoyo radical, no quieren transición, quieren continuar en el poder. Eso es lo que en mi cabeza no entra. Porque si viene la vacancia, yo no imagino que hay el doble juego de Cerrón. Más que apoyar a Dina Boluarte, que hay informes del Departamento de Estado norteamericano, y no necesita ser norteamericano para saberlo, pero Cerrón sí lo sabe, y nosotros también, que el país sigue en pobreza, el país sigue en desigualdad, y de repente podemos terminar eligiendo en la siguiente elección a otro Pedro Castillo. Claro, como decía Mao Zedong, no basta ser rojo, hay que ser calificado. Y terminamos eligiendo a un hombre rojo, pero totalmente descalificado. Entonces, si yo fuera del líder de izquierda, de toda la historia, eso, yo buscaría un cuadrote. Y te soy bien claro, cuando llegaron la marcha de los dirigentes, llegaron a marcha de dirigentes para pedir que le entreguen la credencial al presidente Castillo, este Pechito ayudó en una casa, básicamente para conocer a más de 300 dirigentes del país. Yo vi personas mejor calificadas que Pedro Castillo, más lúcidas y más preparadas. Por lo tanto, si yo que soy un externo lo veo, creo que
la gente en la izquierda puede encontrar otro tipo de cuadros, ¿no? Y de repente tenemos otro gobierno de izquierda. Esa es también, porque la derecha no tiene a nadie. Está en nada la derecha, ¿ah? Está en nada, Está está en en nada. nada, así Está es. en nada, sí, sí. El factor de educación. ¿Por qué el presidente tiene un lenguaje limitado? ¿Por qué el presidente en varias cosas no sabe hablar? Porque en nuestro país clasista, y no tengo vergüenza de hablar así, en nuestro país clasista, forman personas como a mí para poder hablar bien y ser culto. Pero en nuestro país clasista, si yo fuera un niño de 8 o 9 años en un centro poblado, mi profesor probablemente es el vecino de mi papá o el vecino de mi mamá, que tiene la misma limitación de lenguaje y cultura y además está ideologizado y me transmite eso. Es decir, me convierte en una persona que quizás tiene un banco de data y de palabras que no pasa de repente de 30.000, 20.000, cuando yo estando en Lima tengo un banco de palabras de 1.000.000. Entonces, nuestro país, nuestra clase burguesa, mira las palabras que estoy usando, es responsable de haber dividido así el acceso a la educación y la cultura y la conciencia política. Ni siquiera solo la conciencia política, la conciencia de distinguir. Hace mucho tiempo yo ponía un ejemplo y con esto termino porque es un poco tristón. Mi madre tenía una chica que la ayudaba. Y la chica tenía limitación de lenguaje y todo, todo, todo. Y tú le explicabas, oye, este blue jean que te quieres comprar, allá en Grau, acá en el centro de Lima, conoces en Grau, el jean vale 70. Si te lo compras en polvos azules, el jean vale 120. Si lo compras en Jesús María, vale 150. Y si te lo compras en Ripley, como temporada, vale 180. Y no distinguía dónde tenía que comprárselo. Entonces, nuestros peruanos, nuestros compatriotas, hoy 28 de julio, seamos sinceros, no seamos hipócritas. Existen peruanos de segunda. No los o sea, ni yo ni tú deseamos que eso siga. Pero si reconocemos que hay peruanos de segunda, con subalimentación, con subcultura, subatención médica y subacceso al universo de la información a través de las redes, entonces ya no podemos ser tan cínicos. Yo sí le doy la razón a aquel hombre que se tomó la foto con su hija, la foto que le tomó Morgana Vargas Llosa, que él siempre la publicó. La mirada del presidente a su hija fue lo que me convenció de votar por él. Ahora mira su cara comparada con la que tiene ahora. Aparte de que puede estar más Es, gordo y más es distinto. acabado. ¿Ah? Mm, es En distinto. un año ese hombre ha cambiado, Mm, el poder se lo tragó, la ambición, el desconocimiento, todo, 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 todo lo que quieras. mm, Pero así Pedro Castillo pasa la historia, el Perú sigue siendo desigual. así El es. Perú sigue habiendo explotación, sigue habiendo abuso, y a mí me da mucha vergüenza que la derecha no haga propuestas para solucionarlo y en la izquierda a veces prime ideologización y no primen. Por amor de Dios, háganle caso a Mao Zedong, rojos pero calificados. Y en el caso, Definitivamente. aplicándolo a la derecha, derechistas pero calificados. Claro. Mao para todo el mundo. Así es. Fernando, acabo con eso, por favor. ¿Cuántos meses, semanas o días le das al gobierno de Castillo para que se acabe esta situación? Después de que empiecen las capturas, no creo que eso sobrepase a las 2 o 3 semanas. Si las capturas son hoy, empieza a contar. Si las capturas son mañana, las capturas son el eje determinante mediático y político donde esa gente, vamos a que capturen a 15 personas. De esos 15, 10 van a hablar todo. Y eso va a generar una corroboración de información. Y si Silva se entrega y entrega algo concreto, el presidente después de eso no tiene chance. Tendría que huir del país, ¿no? Y con eso ya las renuncias de los ministros es inminente. Va a querer volver a llamar a Dimitri Semanche, ¿no?
y ya no sé qué escenario vamos a tener. No, ya no tengo esa bola de cristal, pero sí puedo decir que si el Ministerio Público actúa rápidamente, va a precipitar la caída del presidente inmediato y yo no creo que Dina Boluarte se quede como presidenta, porque ¿Tú las quieres que renuncie? acusaciones... Ah, lo ¿Ah? van a vacar, sí, lo vacan, sí, Adina. No, la vaquen, pero yo creo que puede ella ver el escenario y sabe que si acepta ser presidenta la pueden hacer, la pueden demoler. Ella tiene muchos, sus hermanos, su familia, negocios en el tema de Midis, es un desastre el Ministerio de Desarrollo Social. Además, ella conoce los fondos del narcotráfico que han apoyado a Cerrón y ella ha sido testigo y ella y Castillo, que esa es otra novela la cual todavía no se habla, pero seguro que no ocurra, me llamarás a que te cuente. Definitivamente que sí.